Seguramente estéis pensando que vamos algo tarde con los propósitos para 2018, pero no. Como la mayoría de vosotros, en Tic Tac Draw acabamos el año haciendo balance de las cosas buenas y malas del 2017 e hicimos una lista bastante larga de buenos propósitos para este nuevo año. Así que hemos dejado un tiempo para dejar atrás los que no vamos a cumplir y enfocarnos en los propósitos reales, los que vamos a llevar a cabo de verdad. Nos propusimos apuntarnos al gimnasio, bajar la dosis de pizza, hacer limpieza profunda una vez a la semana, respetar las horas de sueño... ¿Te suenan? Por favor, levantad la mano todos los tic-tackers que os habéis propuesto comer más sano y practicar ejercicio y ya lo habéis incumplido. ¿Cuántos habéis sido? A ver, espera que contamos. 1, 2, 3, 4, 5... ¡Uf! Sois demasiados. Y es que os tenemos una mala noticia. La mayoría de los buenos propósitos de Año Nuevo nunca llegan a cumplirse. Pero esto sí acabó. Antes de contaros nuestros 3 propósitos definitivos, vamos a dejaros unos tips para que cumpláis los vuestros. A la hora de hacer la lista hay que ser muy específico, escribir exactamente lo que queremos y cómo vamos a lograrlo. Debemos compartir nuestros propósitos con nuestros amigos y familiares, por eso los compartimos contigo, Tic-Tacker. Si nuestros propósitos son un secreto, es más fácil abandonar. Tenemos que enfocarnos. Para ello es mejor tener pocos propósitos pero que sean realistas y que cumplirlos nos dé felicidad. Hay que hacer algo cada día para poco a poco irnos acercando a nuestro objetivo. Y el más importante, no vale rendirse a la primera de cambio. Recuerda que hacen falta por lo menos 21 días de media para que esa promesa que has hecho se convierta en hábito. Y ahora sí, nuestros 3 propósitos para 2018 que vamos a cumplir sí o sí. De nuestro primer propósito para este 2018 ya os hemos hablado de él en el vídeo del pasado domingo, y es que queremos terminar con la vida sedentaria que llevamos, que es peligrosísimo para nuestra salud. #no a la vida sedentaria. Nos hemos dado cuenta de que pasamos demasiadas horas dibujando sin movernos, y eso se terminó. Nos hemos puesto una alarmita incómoda para que nos avise cada 30 minutos y levantarnos de la silla de dibujo y estirarnos un poco, porque dibujar engancha, pero hay que moverse. Nuestro segundo propósito tiene que ver con algo que necesitamos mucho, y es que Tic-Tackers por fin vamos a aprender bien inglés, algo esencial para la vida moderna. Como os decimos siempre, leemos vuestros comentarios, y no os creáis que no veo las risitas cuando pronuncio mal cosas en inglés, pero esto se acabó. Y os preguntaréis, ¿cómo? Pues voy a utilizar la app Cambly, una aplicación que nos permite conectarnos con un hablante nativo en solo unos segundos. La verdad es que es una forma muy innovadora y divertida de aprender inglés. Todo el mundo sabe que hablando es la manera más rápida de mejorar un idioma. Los tutores de Cambly son súper amables, así que estoy decidida a mejorar mi pronunciación. Y no tengo que ser la única. La buena gente de Cambly nos obsequia a todos los Tic-Tackers con una primera lección gratuita de 15 minutos a través del enlace de la descripción. Así que aprendamos todos juntos inglés. ¡Vamos a lograrlo! Y el tercer propósito tiene que ver con vosotros, Tic-Tackers. Queremos interactuar más y hacer más vídeos con vuestras fantásticas ideas. Tenemos planeado un concurso de relatos y otras cosas que todavía no os podemos contar, pero vendrán prontito. Así que seguid mandándonos vuestras propuestas porque las anotamos todas y las tenemos en cuenta. Este canal es de todos. Bueno, pues estos son nuestros buenos propósitos para 2018. Tenemos 11 meses para cumplirlos y estamos convencidos de que lo vamos a lograr. Dejadnos en los comentarios vuestros propósitos para este año, pero los de verdad, los que vais a cumplir. Y si os animáis con el inglés, contádnoslo también, os estamos leyendo. Un abrazo, Tic-Tacker, nos vemos mañana en el miércoles de terror. No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Hasta el próximo vídeo.